El método gravimétrico. El método gravimétrico consiste en la medición de la aceleración de la gravedad sobre un terreno, con el fin de detectar las variaciones de densidades en las unidades geológicas presentes en el subsuelo. Muy importante para este método es la determinación de densidades es contar con mediciones topográficas de alta precisión. Este método tiene grandes aplicaciones en lo que es prospección geológica, como lo es el estudio de cuencas sedimentarias, exploración de petróleo y minerales, estudios de aguas subterráneas, la geodesia, mapeo geológico regional, ingeniería civil, geotecnia y arqueología. Siguiente diapositiva, por favor. El funcionamiento. El funcionamiento de este método se plantea en terreno un diseño de perfiles o mallas y se instala en cada punto el gravímetro por varios minutos a fin de tener una medición repetida estable. Además, en cada estación se debe medir la elevación con una exactitud inferior a 10 centímetros y luego se realiza una reducción y procesamiento de los datos mediante software sofisticados especializados para lo que es la gravimetría. Siguiente diapositiva. Los resultados. Los resultados se pueden expresar mediante perfiles o mapas con anomalías de Burger en inversiones de 2.5D o inversiones 3D. Y al final tendremos lo que son los modelos de cuencas, ¿sí? Los modelos de cuerpo denso y los modelos de densidad 3D como resultado. Siguiente diapositiva. Entonces, a tomar las medidas de gravedad, nos podemos encontrar con diferentes variaciones en los datos tomados con respecto a la estación base, debido a que la gravedad varía dependiendo de su latitud, altitud y tiempo, por lo cual se tienen que realizar las siguientes correcciones del método gravimétrico, que la explicaremos a continuación, como lo son variaciones de gravedad por tiempo, variaciones de gravedad por altura, anomalías gravimétricas y variaciones de la gravedad con respecto a la latitud. Los dejo con mi compañera Jonivel, que les ha dado una explicación de estas correcciones. Bueno, el primer problema nos dice así: sean los dos puntos A y B situados en el geoide con una ondulación del mismo de 30 metros. Utilizando la fórmula de Brun, determinar el valor del potencial anómalo para dichos puntos. Como datos tenemos la latitud de los puntos A y B. En el caso del punto A es de 30 grados y en el de B 45 grados. Acá pues tenemos la fórmula de Brun, que sería N igual a TP sobre lambda Q, donde N es la ondulación del geoide, TP es el potencial anómalo del geoide y lambda Q el módulo de la gravedad normal en el elipsoide. Para el cálculo de la gravedad normal del elipsoide se utiliza la siguiente expresión que tenemos acá, que sería una pequeña corrección que le hacemos a la latitud. Luego, para el cálculo del potencial anómalo, tanto para el punto A y el punto B, se debe realizar lo siguiente. Acá introducimos el valor de la latitud del punto A y el punto B y tenemos un resultado de 30 metros en la ondulación del geoide. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, despejando la fórmula de Brun, tenemos que el potencial anómalo del geoide es igual a lambda por n. Y sustituimos en cada uno colocando los valores obtenidos anteriormente y tenemos un valor de potencial anómalo en el geoide para cada uno de los puntos. Muchas gracias. Dejo con mi siguiente compañero. Ok. En cuanto al problema número 2, tenemos que el valor de la gravedad medido en un punto a 1200 metros de altitud es de 9,7898 metros sobre
segundos al cuadrado, sabiendo que la corrección topográfica es de los 0,4 miligales. Y las coordenadas geográficas del punto son 30 norte y 28 grados oeste. Ok, nos piden calcular tanto lo que es la anomalía del aire libre y lo que es calcular la anomalía de Bower. Tomando en cuenta la ecuación antes mencionada, que sería la ecuación de la gravedad del elipsoide, podemos obtener lo que es la gravedad normal. Y así procedemos a hacer la corrección del aire libre, tomando en cuenta la ecuación de corrección del aire libre, que es F, los 0,3086 miligales sobre metros por la altura, sabiendo que la altura está en metros. Así, teniendo un resultado, sustituyendo los valores en esta ecuación, tenemos un resultado de los 370,32 miligales. Luego, procediendo a hacer una reducción de lo que es la gravedad del aire libre, tendremos lo que es la reducción, el aire reducido por el aire libre, más la gravedad que nos están dando más lo que es las correcciones del aire libre. Sustituyéndolas, obtenemos un valor de los 9,7935 metros sobre segundos al cuadrado. Luego, así procedemos a lo que es calcular una anomalía de aire libre, haciendo una sustitución donde sustituimos lo que es la gravedad reducida por el aire libre menos la gravedad normal del elipsoide, teniendo así como resultado de la anomalía del aire libre como 3 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo, y lo llevamos a miligales, que serían los 30 miligales. Ok, en cuanto a lo que es la atracción o la anomalía de Bower, pues también la terminamos haciendo ciertas correcciones y ya tenemos una atracción de lo que es la gravitatoria de Bower. Así obtenemos lo que es las correcciones y sustituimos en la ecuación de los 0,1119 por la altura. Sustituyendo, tenemos lo que es los 130,28 miligales. Y así hacemos lo que es la gravedad reducida por Bower. Sustituyendo en las ecuaciones mostradas, obtenemos un resultado de los menos 124,087 miligales. Y por último, calculamos lo que es la anomalía de Bower, sabiendo que sustituyendo la ecuación demostrada, tenemos un resultado de los menos 103,88 miligales. Tenemos que tomar en cuenta que en las zonas determinadas de la anomalía de Bower son muy altas y de signo negativo. Siguiente, por favor. En el problema número 3, dice, sabemos que la anomalía de Bower para un punto situado a 1500 metros es de menos 120 miligales. Se ha utilizado una columna cilíndrica de 20 kilómetros de radio para la compensación después de haber realizado la reducción de Bower con C igual a 2,67 gramos sobre centímetros cúbicos. En la parte A hay que calcular la anomalía isostática según la hipótesis de aire, y en B, calcular la anomalía isostática según la hipótesis de Pratt. Para ambos casos, se debe hallar primero la compensación de atracción, que es AC, y se hace con la fórmula siguiente, que es 2pi por G por delta rho, todo eso multiplicado por B más raíz cuadrada de A cuadrado más C menos B cuadrado, menos raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado. En el caso de la teoría de Pratt, B es la altura del cilindro donde existe eficiencia de masas, A es el radio de la sección cilíndrica y C es la distancia desde la base del cilindro al punto de estudio. Y en el caso de la teoría de aire, AC, donde B va a ser en este caso igual a C, delta P va a ser igual a 0,6 gramos sobre centímetros cúbicos, y la distancia de la base de la columna cilíndrica al punto sería C, que es H más C mayúscula más C minúscula. Teniendo los siguientes datos, aplicamos la fórmula y hallamos AC y tenemos las siguientes soluciones. Para el caso de la anomalía isostática según la hipótesis de aire, de menos 97,58 mgal, y en la hipótesis de Pratt, menos 92,12 miligal, que se halla con la fórmula que delta GB, que es la que me dan al principio, que son los menos 120 miligals, más
el AC hallado de las dos formas. Siguiente. Problema 4. Un punto está situado sobre una montaña a 1800 metros, encontrándose totalmente compensada por una raíz cilíndrica hipotética con un espesor de 9 kilómetros, que es decir, la altura de la raíz, y con un radio de sección igual a 15 kilómetros. Se considera un contraste de densidades de 0.6 gramos sobre centímetros cúbicos y una corrección topográfica de 0.4 miligales. Para ello nos piden calcular la anomalía de aire libre para un punto. En este caso planteamos nosotros la primera ecuación, que es para calcular la anomalía de aire libre, en la cual tenemos que la anomalía de aire libre o delta de la gravedad de aire libre es igual a la reducción de aire libre menos gamma, que también se puede deducir como la gravedad observada más la fuerza de compensación menos gamma. Pero para poder plantear este ejercicio no podemos utilizar estos valores, ya que no tenemos información acerca de las coordenadas geográficas del punto en estudio, ya que en este caso estamos asumiendo un punto hipotético. En este caso, para poder resolver el ejercicio, utilizamos lo que es la anomalía de Vogel, en la cual presenta que también puede ser deducida a través de la anomalía de aire libre, utilizando o sumándole lo que es la corrección topográfica y restándole lo que es la reducción de Vogel. Para poder calcular lo que es la anomalía de la reducción de corrección de Vogel, utilizamos lo que es la atracción de compensación y para ello utilizamos la ecuación de la gravedad reducida de la isostáticamente, en la cual podemos ver la ecuación que dice delta GI es igual a delta GB más AC. En este caso, como es un caso puntual e hipotético, el valor ideal para delta GI es igual a 0, por lo tanto nos queda que delta GB, que es en este caso nuestra reducción de Vogel, queda exactamente igual al valor de la atracción de compensación, pero con un valor negativo. Después, para determinar la reducción de la anomalía de Vogel, utilizamos la ecuación asumiendo la densidad de la corteza igual a 2.7, tomando el valor de 0.1119 por la altura en este caso, del punto en el que estamos realizando el estudio. Después, para poder realizar el cálculo de la atracción de compensación, utilizamos su ecuación, la cual es 2pi por el valor de la constante gravitacional por el diferencial de densidad que nos dieron en los datos del ejercicio, junto a todo lo que es la correspondiente geométrica, en el cual tenemos el valor B, que corresponde al espesor de la raíz, en este caso son 9 kilómetros, y el valor C corresponde a la altura total desde el geoide hasta el punto de estudio. En este caso lo asumimos tomando los valores del espesor de la corteza, que son 30 kilómetros, más el valor de la raíz, junto con la altura del punto en el cual estamos estudiando. Ya después de realizar todos esos cálculos, podemos determinar que la variación de la anomalía de la gravedad por la altura, por aire libre, es igual a la corrección topográfica menos la reducción de Vogel, menos la anomalía de gravedad de Vogel. Pero, como estamos haciendo una sustitución en la cual estamos obteniendo la siguiente ecuación, el cual nos da que la anomalía de aire libre es igual a la corrección topográfica menos la anomalía de Vogel más lo que sería la atracción de compensación. Sustituyendo los valores obtenidos a través del equipo de la calculadora, obtenemos un resultado de que la anomalía de aire libre es igual a 183.67 miligales. Siguiente. Para el problema número 5,
Siguiente lámina, por favor. Buenas, por favor, la siguiente lámina. Ah, ok. Para el problema número 5, parte A, esa normal, Wallier 1969, densidad delta R que va a ser igual a la raíz por debajo del espesor cortical normal, delta T, densidad de la masa topográfica, que va a valer 2,67 gramos sobre centímetros cúbicos. Para continuar, porque se me está yendo al internet, vuelvo a repetir, para el problema número 5, parte A, para el cálculo de la antirraíz, es simplemente el espesor de la corteza normal. Wallier, 1969, utilizó la siguiente fórmula. Delta R, que va a ser igual a densidad de la masa topográfica, que es 2,67 gramos sobre centímetros cúbicos, delta MS, que es densidad del manto superior, que es 3,3 gramos sobre centímetro cúbico, y delta de CI, que es densidad de la corteza inferior, 2,9 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿No? ¿Me escuchan, muchachos? Sí. No. Sustituyendo esos valores, en la fórmula nos da 7,216 por H. Si suponemos un valor de 0,76901 kilómetros para el espesor de la corteza normal, un valor que está entre los 2 kilómetros de profundidad, nos daría entonces una antirraíz de 5,479 kilómetros. Para la parte B se utilizó la fórmula del AC, que va a ser igual a 2pi por G por la diferencia de densidades, que multiplica a B por la raíz al cuadrado más C menos B al cuadrado menos la raíz del cuadrado más B al cuadrado. Donde B, en este caso, diferencia al cúbico, y la distancia desde la base de la columna cilíndrica al punto sería C, va a ser igual a H más T mayúscula más T minúscula. El punto está situado a una altura del geoide H y que la raíz tiene una altura T. T mayúscula va a ser igual a 30 kilómetros grosor de la corteza a partir del geoide. Sustituyendo esos valores, el valor de la atracción gravitacional de la compensación sobre el punto para restaurar esta masa es de 11,77 miligales. Dejo el punto al siguiente compañero. Ahora bien, antes de realizar el ejercicio número 6, voy a hablar sobre las anomalías gravimétricas locales. En este caso, ¿qué sería una anomalía en geofísica? Es la discrepancia entre el valor de la gravedad observada o medida, corregida o bajada al nivel del mar, geoide o un elipsoide. Y el valor teórico calcula la fórmula internacional, que sería la fórmula de anomalía gravimétrica. Ahora bien, ¿qué es la gravimetría local? Una masa anómala se distingue por tener una densidad diferente a la densidad media del terreno donde se localiza. Los potenciales gravitatorios que estos defectos de masa producen van a depender de una geometría. Entonces, el potencial para una masa anómala va a ser un delta de masa que forma una esfera. En este caso, la ecuación sería B en función de X y en función de Z, donde B es el potencial gravitatorio, G es la constante gravitacional universal, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Y D es la profundidad de la esfera. Ahora bien, la anomalía gravimétrica local será la componente vertical del gradiente del potencial, dado como resultado la siguiente ecuación, donde el delta gravitatorio
local sería G por el delta de la masa entre Z más D sobre Z más D elevado al cuadrado, X al cuadrado, todo esto elevado a la raíz, encerrado entre 3. Ahora bien, el problema 6, donde el potencial eléctrico de una masa anómala en forma de esfera con densidad constante sobre el punto XZ es la siguiente ecuación del potencial gravitatorio, donde D es la profundidad de la esfera y el delta de la masa es el exceso de masa. Entonces, se determina en la parte A la expresión de la anomalía de la gravedad, que sería la componente vertical de la atracción gravitacional a cualquier punto XZ. O sea, esta ecuación que se va a calcular va a servir para cualquier punto. En función del radio de la esfera, R, la profundidad es el exceso de la densidad. Y se utiliza el delta gravitatorio local, donde la densidad la conocemos que es masa sobre volumen. Esta va a representar el delta de la masa y el delta de la densidad. Despejando el delta de la densidad quedaría la siguiente ecuación, colocando el volumen de la esfera, que sería 4/3 de pi por r a la 3. Se sustituyen todos estos valores y queda la siguiente ecuación, que sería el delta gravitatorio local, sería 4/3 por pi por r a la 3, g, el delta del ρ más z más d, todo esto sobre 3 medios de z más d elevado al cuadrado más x al cuadrado. Para la parte B vamos a determinar el valor de la anomalía para un x igual a 25, la distancia a 30 metros y el ρ, el delta del ρ a 0,5 grados sobre centímetros al cuadrado, a la 3. R sería 25 metros y Z 20 metros. Se sustituye en la ecuación anterior que nos dio en la parte A y el valor que me arroja es 6,247 por 10 a la menos 5 gal. Para la parte C se hace el mismo cálculo, pero con un punto en la superficie. Eso quiere decir que el Z va a ser igual a 0. Se sustituyen los valores y me da un delta gravitatorio de 1,099 por 10 a la menos 4 gal. En el ejercicio número 7 dice, una masa anómala en forma de esfera tiene el valor de x medio igual a 30. Calcular la profundidad y B, determinar la anomalía máxima en superficie si el radio de la esfera es de 5 metros y la diferencia de las densidades es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Para la solución A, se tiene que Z es igual a 1,30, el cual es un valor de tabla, por el X medio, que es el valor de la forma de la esfera. Eso multiplicado me da 39 metros. Para la solución B, se aplica la anomalía gravimétrica, se basa en 4/3 de pi por r al cubo por la gravedad universal por la diferencia de densidades, esto multiplicado por z más d sobre z más d al cuadrado más x, que sería la esfera del valor, el valor de la esfera, y esto elevado al cuadrado y todo esto elevado al 3 sobre 2. Sustituyendo los valores, eso nos da un valor de 1,29 por 10 a la menos 7 gales. Bueno, para continuar, el ejercicio número 8 nos pide básicamente, nos dan una serie de datos en la que se nos pide en la pregunta número A, en la pregunta A, perdón, ¿cómo debemos corregir la diferencia de gravedad para obtener la diferencia de gravedad real si solo consideramos los efectos de temperatura y presión? Y bueno, para la solución de la primera interrogante, debemos obtener la diferencia de la gravedad real entre los dos puntos
debemos corregir la gravedad medida por los efectos de la temperatura, lo que sería el delta G y la presión, el delta GP. Eh, la ecuación que vemos en pantalla correspondería a la ecuación si contamos con otros parámetros, pero en este caso, como solamente tenemos debemos corregir considerando lo que es el delta G de la temperatura y de la presión, pues simplificando, eh, sustituyendo en esos datos, así es como se solucionaría lo que sería la pregunta 1. Siguiente diapositiva. En la siguiente nos piden que cuál es la diferencia de la gravedad pues real. Y bueno, debemos hacer uso de la primera ecuación que teníamos en la pregunta anterior, pero para esto debemos hacer primero dos cálculos. Debemos calcular el delta GT y el delta GP. Se utilizan los coeficientes térmicos, lo que sería el C sub T, y el barómetro, el C sub P del gravímetro, además de la diferencia de temperatura, delta T, y presión, delta P. Entre los dos puntos, lo que se me darían las ecuaciones que vemos al lado izquierdo de la lámina, lo que sería el delta GT, que sería el coeficiente de temperatura por el delta T. Sustituyendo, pues ahí estaría reflejado el resultado. Y en la siguiente es lo mismo, el delta GP igual al coeficiente de la presión por el diferencial de presión. Y ahí vemos la sustitución y el resultado en pantalla en miligales. Sustituyendo en la ecuación planteada en la primera pregunta, nos da el resultado que vemos en pantalla en la diapositiva. Siguiente. Continuando con el problema 9, nos dan una serie de datos y nos preguntan qué diferencia de gravedad sin corregir el efecto de temperatura y presión mediría un gravímetro con coeficiente termostático igual a 200. En este problema nos dan todos los datos. Tenemos vida y medida en los puntos. Ya, compañero, ¿puede volver por favor a empezar? Que no se escucha nada de lo que está diciendo. Ya. ¿Aló? Adelante, adelante. Ajá. El problema 9 da una serie de datos que el efecto de la temperatura y presión, medir el coeficiente estático. Este problema nos da casi todos los datos, como los diferenciales de temperatura, un diferencial de presión, el coeficiente térmico y el coeficiente barométrico del gravímetro. Las mareas también lo podemos calcular, generalmente son 0,2 miligal, y para resolverlo, vamos a la medición de gravímetro. Como ya tenemos la diferencia total, tanto conseguimos datos, lo único que se modifica es teniendo una de 150 datos que para el metro coeficiente de 100 milibar. Hacemos una regla de 3 y de milibar lo llevamos a Tor y ya tenemos todos los datos. Si tuvimos en la fórmula y ya la medida de barómetro que nos arroja entre los. Siguiente.
Bueno, para concluir, podemos decir que la prospección gravimétrica se basa en la medida de las variaciones de la aceleración de la gravedad, debidas a la distribución de rocas con diferentes densidad en el subsuelo. Este es un método de campo natural, rápido y relativamente económico, que se aplica en las fases preliminares de estudio, donde la topografía juega un papel muy importante en la aplicación de este método, ya que este se usa para describir el estudio detallado de la superficie de la Tierra, incluyendo cambios en la superficie, como lo son las montañas y los valles, así como las características de ríos y carreteras. Estudios vitales en la aplicación geofísica de la ingeniería geológica. Un ejemplo de esto en la prospección gravimétrica, decimos que consiste en crear un modelo de densidades que simule una estructura geológica hipotética y calcular la respuesta gravimétrica, lo que sería la solución del problema en forma directa. Los modelos gravimétricos no aportan soluciones únicas, ya que varios modelos geológicos distintos pueden producir la misma respuesta gravimétrica. Muchas gracias.